Muchas gracias, Presidenta. Este es el primer Parlamento abierto que se realiza después de que aprobamos en el Pleno recientemente, tan reciente como el jueves de la semana pasada, el acuerdo para la realización de Parlamento abierto como una manera, como un procedimiento para enriquecer el proceso legislativo. Celebro que aún con las limitaciones de tiempo y la premura de la convocatoria haya este ejercicio que nos va a permitir conocer opiniones de personas, representación de instituciones calificadas para analizar el tema central que nos ocupa. Para el grupo parlamentario del PRI, el bienestar social está en el centro de las políticas de desarrollo. Tan es el compromiso de nuestro grupo que presentamos una iniciativa de reforma al propio artículo 4 constitucional, donde establecíamos precisamente esto, el bienestar como un derecho en una forma integral para las personas en todo su ciclo de vida, es decir, del nacimiento hasta la muerte, y que el sistema de planeación democrática, consagrado en el artículo 26 de la Constitución, también tome en consideración como eje del diseño de las políticas públicas y desde luego del propio Plan Nacional de Desarrollo, el bienestar social. Sabemos que la reforma en materia de derechos humanos de 2011 fue una transformación profunda que hizo pasar de las garantías individuales a los derechos humanos y derechos exigibles de acuerdo a nuestra Constitución. Las garantías y derechos se encuentran no solamente en el artículo 4 constitucional, que ya de por sí consagra 8 derechos distintos que van desde el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho para el libre decisión sobre el número y espaciamiento de los hijos, entre otros importantes y destacados derechos. También el artículo 2 constitucional en materia de derechos y cultura de los pueblos indígenas. También nos encontramos en el propio artículo 3 constitucional. Por esa razón es pertinente la pregunta que nos guía el día de hoy. Es en la Constitución donde se tienen que establecer programas sociales específicos para atender parcialmente determinado tipo de derechos. Es en la Constitución donde única y exclusivamente a través del programa para brindar una pensión a los adultos mayores, como se atiende el derecho de las personas adultas mayores a tener una vejez en condiciones dignas. Lo mismo podemos preguntarnos en materia de educación, en materia de salud y desde luego también en materia de los derechos de las personas con discapacidad. Y aquí la otra pregunta muy relevante es, ¿qué va a pasar con los otros programas? También los derechos constitucionales en otras materias son exigibles, solamente que la manera de ejercerlos están diseñados en los programas, en las políticas y en la legislación secundaria, es decir, la legislación que aterriza los derechos consagrados en la Constitución. Otra pregunta muy relevante: ¿cuántas personas son las que resultarán beneficiadas? En el proyecto de dictamen no hay una respuesta clara y espero que en este Parlamento abierto podamos avisorar con claridad cuál es la población objetivo y beneficiaria de estos programas. No podemos darnos el lujo de crear una serie de expectativas si no tenemos clara la situación. Y pongo como un ejemplo, no el único, el de las personas con discapacidades, porque no solo se trata de las personas que tienen discapacidades físicas, sino también limitaciones de otro tipo, esencialmente de tipo mental. Ni siquiera tenemos nosotros una estimación estadística que nos permita avisorar más que un recuento de 2014 y que está consagrado justamente a las personas con discapacidad física. Solo lo pongo de ejemplo de lo que tenemos que resolver para legislar en forma responsable. Y por último, ¿a cuánto asciende el presupuesto dedicado a atender estos derechos establecidos en programas que, de prosperar en sus términos la iniciativa constitucional, quedaría ya como un derecho exigible?
Son estas preguntas las que tenemos que responder a partir de lo que escuchemos en este Parlamento abierto. Esa es su importancia y la definición y la determinación de seguir avanzando, que dictaminen la iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario del PRI, la que hace el centro de las políticas públicas y eleva a rango constitucional el derecho al bienestar social en todo el ciclo de vida de las personas. Muchas gracias. Gracias, diputada. Sí.